Bueno, hermano, Dios le bendiga. Estamos aquí nuevamente, Iglesia Pentecostal Columna de Fuego Tabernáculo de Dios, desde el Callejón Racetti, aquí en Cotiza. Una bendición estar aquí nuevamente reunidos para predicar nuevamente la palabra de Dios. A todo aquel que escucha esta grabación, Dios me lo bendiga ricamente, que para esto es lo que estamos nosotros, para predicar la palabra, para llevar mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar buscando en el libro de Proverbios 18:21, solamente un solo versículo que dice, en el nombre de Cristo Jesús: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dando gloria a Dios, nos podemos sentar. Amén. Esta predicación lleva por título La lengua, muerte y vida. Damos gloria a Dios. Día a día, cuando nosotros vamos avanzando, sabemos que la lengua es importante para todo lo que hablamos y para todo lo que hacemos. Día a día tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que está en eminencia, ya sea que sea un hermano, sea una hermana, sea un pastor, sea una persona que se desenvuelve en cualquiera de los 5 ministerios que conseguimos en la palabra de Dios. Damos gloria a Dios. Podemos decirle por un ejemplo, un testimonio. Recuerdo yo una vez un hermano, que el hermano era una persona muy letrada, tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Él me dice: mira, Rafael, necesito que vayas para mi casa y para que me arregles un televisor. Yo voy y le arreglo el televisor, y cuando le estoy programando el televisor para dejárselo listo, él está leyendo un libro y se pasea de un lado al otro porque el libro tenía mucho conocimiento, pero hay que recalcar que el libro no era la Biblia, sino que exponía cosas de la palabra de Dios. Y él decía, como era un hombre que era muy estudiado, él decía: mira, como fulano de tal, que no sabe predicar, cuá, 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 cuá. El hombre se reía. Y yo le decía: qué triste que usted se esté riendo, le digo yo a esa persona, qué triste que usted se esté riendo cuando todos estamos en una sola congregación, que aunque sea otra persona de otra iglesia, todos le estamos trabajando a Dios en predicar su palabra. Y sea por bien y sea por mal, es necesario predicar la palabra. Sería más edificativo de parte suya que le dijera una palabra de cómo hacerlo mejor, que usted estuviera chisteándose de lo que está diciendo. Oye, varón, ¿usted está molesto? Sí, estoy molesto porque esa persona predica la palabra de Dios, se muere literalmente por los miembros, da su vida por los miembros, porque era un pastor que se desenvolvía hacia la membresía espectacularmente, cuando el otro, que era muy letrado, él decía que él era la última persícula del desierto con la forma de expresión que decía. Entonces yo le decía: sí, estoy molesto, pero se viene y me dice, con todo eso me dice el varón, me dice: pero ¿qué tú puedes esperar de esa persona que no es estudiado y esta broma? Y sentí la presencia de Dios en ese momento: por cuanto ha dicho, hoy enfermarás y no sanarás, hasta que venga un cristiano que tenga el mismo nivel de graduación que él. El hombre enfermó desde el mismo día y yo me fui. Resulta que vinieron pastores, presbíteros, cantantes, todo el mundo vino a orar por ese hombre. Pasaron varios meses, pasaron 2 meses, y mientras pasaron 2 meses, ese hombre cada vez se ponía peor, peor y peor, y todo el mundo decía: pero es que vino fulano de tal, que tiene tanto tiempo en la iglesia, tanta jerarquía que tiene. Pero la gente debe comprender que eso no es por eso. Cuando uno tiene en su corazón humilde, delante de la presencia de Dios, Dios sana a uno. Pero el hombre estaba esperando que viniera alguien que, como tenía mucha jerarquía, le quitara esa peste o lo que le había pasado. Resulta que el hombre no sanó. Y viene la hermana, la esposa del pastor, viene y me llama y me dice: hermano, yo quiero que usted venga, porque usted fue el que desató esa palabra aquí, y ese hombre no sana y se está muriendo. Y tenían ya 2 meses el hombre muy grave. El hombre ya no hablaba, el hombre estaba gordito. Y cuando yo fui a ver, estaba flaquito. Y el hombre no hablaba. Cuando yo entro al cuarto, el hombre estaba flaco. Y decía: hermano, Dios le bendiga. Y digo: no me hable nada. Porque todo el que haya entrado aquí está orando por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que le gusta. Yo no vine a orar por los sentidos, yo vine a orar por su alma y por su espíritu. Y quiero decirle que yo tengo 6º grado, varón de Dios. Le dije así: yo tengo 6º grado, no tengo esa jerarquía, no soy un presbítero de alguna iglesia, pero Dios hoy lo va a sanar. Y cuando vengo y oro a ese hombre sintió el poder y la gloria de Dios y fue sano en el momento. Y el hombre decía: hoy conozco que no me lo voy a meter con los ungidos de Dios, porque uno tiene que tener cuidado con la lengua. Entonces, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Si hablas bien para tus hermanos, Dios te bendice. Si hablas mal con tus hermanos, Dios te da una reprensión. Damos gloria a Dios. Bríndale un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Es importante tener cuidado con la lengua. Santo es el nombre de Cristo Jesús.
Vamos a leer en el libro de Primera de Juan 3:15. En el libro de Primera de Juan 3:15, mírame lo que me dice, está cerca de Apocalipsis. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Otra vez. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. Es tremendo esto. Cuando nosotros descuidamos y creemos y nos desquitamos con una persona creyendo de que y haciéndole agravio a esa persona que uno cree que le ha hecho agravio, cuando uno le hace agravio a una persona, usted va a tener reprensión. Usted va a tener reprensión porque el espíritu de homicida está dentro de usted. Y el espíritu de homicida, cuando está dentro de ti, si llega a conseguir una palabra, alguien que le diga, tu palabra sea contra ti, mira lo que va a pasar. El mismo espíritu se va a volver contra ti, ese espíritu inmundo. Amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Había un hombre en una ocasión, que el hombre en una ocasión viene y le dice, y ojo, aquí no es que yo tenga problemas, el hombre viene y le dice a una persona, hijo, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Y el hijo dijo, yo quiero ser monaguillo. Y el hombre viene y el papá viene y le dice, no, te prefiero homosexual. Le dijo el papá al hijo. Y las palabras cuando se le dicen a un niño, cuando palabras se dice con fuerza, con energía de la fuerza del espíritu, del alma y del cuerpo, la palabra queda decretada en el niño. Cuando la palabra se fue decretada en el niño estaba estudiando, resulta que el niño lo sacaron del colegio porque escucharon que se estaba enamorando de una niña y el papá viene y le dice, tú no fuiste para el colegio tan enamorándote de ninguna niña ni de nada. Entonces el niño asumió, bueno, él me dijo que iba a ser homosexual y me enamoré de una niña y me sacó eso por el colegio. El niño asumió de que eso era su bendición o era su realidad o iba a ser su realidad. Pasado el tiempo el muchacho, viene un familiar, viene y lo viola. ¿Por qué? Porque le desataron, le decretaron esa palabra encima de él. Entonces cuando se decreta una palabra y la palabra se cree, la palabra se cumple, sea lo bueno o sea lo malo. Ahí donde dice la palabra, la lengua, muerte y vida. Damos gloria a Dios. Ok, ese hombre más adelante viene a aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador. Se arrepintió, Dios lo limpió con su sangre preciosa y lo limpió de todo eso. Pero debemos de saber que ya sea cuando nos dirigimos a un familiar o ya sea que nos dirigimos a una persona que sea ministro de la palabra de Dios, podemos ver que pueden suceder cosas para bien o para mal. Damos gloria a Dios. Brinda otro aplauso al Señor Jesucristo, porque Él vive y Él es el que cambia. Nosotros debemos tener cuidado, mucho cuidado con lo que hablamos. Amén. La lengua, vida y muerte. Desarraigando lo malo. Amén. En el libro de Hebreos 12:15 dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto es importante, porque cuando las raíces de amargura brotan, ahora no estamos hablando de que le vamos a agredir a un hermano, vamos a agredir a un familiar. Cuando brota una raíz de amargura, que ya sea que mi padre, mi madre, mi tío, mi tía, alguien que me hizo daño, cuando yo no he olvidado, cuando yo no he puesto eso delante de la presencia de Dios diciéndole, Señor, te pongo esto delante de tu presencia porque esto me es tormento, esto me es molesto. Cuando yo no lo hago, eso es una raíz que está ahí, no brota en el momento, pero cuando usted viene y agarra una rabia contra un hermano, un familiar, sin saber por qué pasa, es porque brotan raíces de amargura por cosas que no hemos sacado de adentro de nuestra vida. Es necesario que nuestro espíritu y nuestra alma sea limpiada por el Espíritu Santo, que sea limpiada por el Espíritu Santo, porque todo lo que esté arraigado en nuestro espíritu y en nuestra alma brotará hacia afuera en nuestra carne, y de ahí empiezan a venir muchos tipos de enfermedades, porque todo lo que esté arraigado en el alma y en el espíritu se va a reflejar en la carne de cada persona. Damos gloria a Dios. Por eso encontramos en la palabra de todos los evangelios, conseguimos que hombre que fue sanado de la mano seca, conseguimos hombre que fue sanado, hombre que estaban paralíticos, porque todo primero se arraiga en el alma y en el espíritu para que se pueda manifestar en la carne. Damos gloria a Dios. Es importante que tomemos cuenta que lo mejor que podemos hacer cuando llegamos una fuerza
una fuerza tremenda. En todo lo que es amargura debemos desechar todo lo que es ese tipo de amargura. Debemos desechar para que eso, porque en sí las raíces de amargura tienen muchas clases de tipos de maldiciones que brotan hacia afuera. Podemos marcar a alguien, ya sea por la palabra, podemos marcar a alguien por golpe, podemos marcar a alguien y nosotros también nos pueden marcar porque esa persona no ha sido limpiada de aquello que tiene. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice en el libro de Juan 6:63. Juan 6:63. La lengua, muerte y vida. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El espíritu es el que da vida. Juan. La carne para nada. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Toda palabra que sale de nuestro ser es espíritu. Damos gloria a Dios. Si sale por parte de la palabra de Dios, es palabra de Dios. Y si sale por palabra de otra cosa que no sea palabra de Dios, es espíritu igualmente, pero no es de Dios. Damos gloria a Dios. También en el libro de Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversa de ella es quebrantamiento de espíritu. El quebrantamiento de espíritu a través de la lengua, porque cada vez que hay una palabra áspera cuando somos niños, hay una palabra áspera cuando somos, por ejemplo, pareja de otra persona, cuando una mujer, por ejemplo, se le dice una palabra áspera, o cuando una mujer le dice una palabra áspera a su pareja, hay quebrantamiento de espíritu, según el libro de Proverbios 15:4, dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversa de ella es quebrantamiento de espíritu. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Es importante que nosotros siempre debemos hablar para edificar a nuestro hermano o a nuestra hermana. Debemos hablar siempre para edificar, para edificar, para edificar. Nunca para matar a nadie, nunca para dañar a nadie. Siempre debemos edificar. Por eso es importante que cada uno de vosotros se llene de la palabra. Se llene de la palabra, así como le dicen en el Antiguo Testamento, que dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Es necesario llenarse del Espíritu, es necesario llenarse de la palabra, pero llenarse no un día, una vez a la cuaresma. Tenemos que llenarnos todos los días. Damos gloria a Dios. Gloria. Ahora bien, nos damos cuenta del cuidado que debemos de tener con nuestra palabra cuando declaramos con el sentido del alma y del espíritu y de todo lo que es alma y espíritu. Amén. Cuando declaramos con lo que es alma y espíritu, dicha fe con tanta fuerza es muy emotiva para el que la recibe. Una fe que es recibida con mucha fuerza. Ya sea que usted haya dicho con mucha emoción a una persona, le haya dicho algo bueno o algo malo, eso es una fe que se cumple en la persona. La palabra fe es porque usted está creyendo en algo que no sabe, que no es, algo que espera. Pero también para lo bueno o para lo malo se ejecuta la fe. Damos gloria a Dios. Hay un testimonio tremendo. Hay un testimonio tremendo de un muchacho. Ese muchacho cuando estaba en el hospital, estaba enfermo, tenía cáncer. Entonces yo recuerdo que recordando a esa persona que tenía cáncer, y yo estaba también en ese hospital hospitalizado, valga la redundancia, era un hospital de niños y el muchacho estaba bastante grave, era un niño que estaba bastante grave, un niño como de 10 años, yo en ese tiempo tenía entre 7 o 8 años, y resulta que el niño estaba muy grave, y el niño dice que se sentía feliz por tener cáncer, y hay gente que le decían cosas desconcertadas: ¿y por qué tú te sientes feliz por tener cáncer si el cáncer es tan malo? Porque teniendo cáncer tengo a mi mamá y tengo a mi papá juntos. Porque mientras estaba enfermo y no estaba en el hospital, mi papá no estaba conmigo. Pero ahora ellos están conmigo. Y resulta, miren lo tremendo que pasa. Y yo había puesto en mi Facebook, había puesto: toda persona que es curada de un cáncer no desea estar enfermo de nuevo, al menos que le guste la atención que por enfermo recibe. Una muchacha se levanta en el mismo Facebook y dice: ¿y cómo tú vas a decir que alguien va a querer estar enfermo si esa broma el yodo que entra cuando te meten todo ese quimo? Y de verdad, es algo horrible, es algo horripilante todo lo que se puede cuando alguien recibe una quimioterapia. Realmente es algo feo. Pero resulta que esa muchacha no sabía la historia que yo le estaba contando. Cuando yo le cuento la historia, el muchacho, cuando justo a punto de morir, viene y le dice: papá, estoy feliz, mamá, estoy feliz, papá. Y el papá y mamá dice: ¿por qué? Porque ustedes están juntos conmigo. Y el niño murió. El niño murió estando el papá y la mamá. Pero es tremendo cuando se decretan malas palabras. Cuando al niño se le dice: tú no eres mi hijo. Cuando se le dice esa broma y el hombre se dio por desentendido. Le hizo un decreto encima del niño. Se le hizo un decreto encima del niño. Que el niño no tenía identidad. Y al no tener identidad y al decir que no era de él,
ahí siempre se manifiestan enfermedades que son de tipo degenerativa. Las enfermedades degenerativas se manifiestan gran parte de las veces cuando alguien es rechazado desde el vientre de su madre, ya sea que así haya sido rechazado por padre o que haya sido rechazado por madre. El niño murió y es tremendo porque la Biblia dice en el libro de Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir, y dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Damos gloria a Dios, bríndale un aplauso al Señor Jesucristo, porque el que da vida y en abundancia es el Señor Jesucristo. Santo eres. Hay otra hermana, usualmente la hermana, mira lo que le pasaba. La hermana, por ejemplo, ella estaba recién convertida en el Evangelio. Cuando ella recién convierte el Evangelio, mira lo que pasa. Esa hermana empieza a avanzar en los caminos de Dios. Ella empieza a avanzar en los caminos de Dios, pero sale embarazada. Pero el hombre que tenía no era una persona que se llegaba muy tarde. Ella era muy celosa, era muy insegura. Entonces ella tenía una sensación, deseo y tenía asma. Y resulta, ella le dijo al marido, cuando estaba discutiendo, viene y le dice, si el niño sale con asma va a ser por culpa tuya. Desde el momento que ella dijo esa palabra, acaba de decretar algo en ese vientre. Cuando ella decretó esa palabra en ese vientre, el niño nace con asma, pero con bronquitis, algo un poco más severo. Y se sabe que con tratamiento la bronquitis puede durar 15 días, pero cuando son casos de que son cosas espirituales, eso puede durar mucho más. El niño duró 6 meses, tenía 6 meses con bronquitis. Mire, usted no sabe lo feo que se ve un niño respirando con bronquitis porque se siente que no respira nada o se escucha como un pitico y se escucha que... Pero se escucha así chiquitico y es algo feo, es algo horrible. Cuando se decretan las palabras encima de los hijos, de la familia, siempre hay espíritus que pueden tomar posesión de esa persona. Mira lo que pasa. Hermanos y hermanas vinieron a orar por ese niño y nada pasó. Porque no se trata solamente de orar, hay que saber orar, hay que saber pedir. La Biblia dice, pedí y no recibí porque pedís mal, porque pedí para vuestros propios deleites, dice la palabra de Dios. Pero cuando nosotros pedimos conforme a la palabra de Dios, como hizo esa hermana, y la hermana le preguntó, a usted le hicieron decretos, a usted le hicieron, por ejemplo, muchos decretos y cosas malas le habían hecho. Entonces cuando la hermana le preguntó y ella le dijo, sí, yo dije esta palabra, entonces vamos a desatar esa palabra, vamos a deshacer esa palabra en el nombre de Jesús. Y cuando la hermana después que desataron la palabra, que anularon la palabra, oraron por el niño, y el niño por el cual habían orado, el niño vino y se fue en vómito, pero de gran manera, botó cosas amarillas, verdes y de toda esa cantidad de cosas. El niño quedó cansado, pero después de cansado respiraba completamente, porque el decreto fue anulado. Cuando el decreto es anulado, no hay nada que se sostenga. En el libro de Colosenses 2:14 me dice la palabra, anulando el pacto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando usted agarra el decreto y lo rompe, usted está clavando el decreto en la cruz. Cuando usted anula decretos, pactos satánicos, lo clava en la cruz por el poder de la sangre de Jesucristo. Poder sobre todo nombre. Como dice en el libro libro de los Hechos 4:12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo. Usted se agarra de Jesucristo y usted es salvo. Usted se agarra de Jesucristo y usted es sano. Usted se agarra de Jesucristo y su familia es sana. Se restauran los matrimonios, se restauran la familia, se restauran los hijos, se quitan las enfermedades. No hay nada que se le sostenga al poder de la sangre de Jesucristo. Damos gloria a Dios. Bríndale un aplauso al Señor Jesucristo. Santo eres, Señor de los cielos. Gloria a tu nombre. Cuando agarramos nuestra lengua para edificar a la familia, cuando agarramos nuestra lengua para edificarnos día a día a todo el que nos rodea, podemos agarrar la palabra de Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando agarramos la palabra para escudriñarla y leemos la palabra para escudriñarla, usted se edifica. Y la Biblia dice que el que lee en sí mismo se edifica en la presencia de Dios. Paso número 2, primeramente en el reino. Cuando en el reino no se ora, en el reino se adora. Cuando depositamos esa palabra de Dios, el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura.
toda la añadidura viene. Toda la añadidura viene porque está buscando del reino, está buscando de Dios, está buscando de su justicia. La justicia es aborrecer el pecado. Cuando aborrezco el pecado, estoy con la justicia, porque la justicia aborrece el pecado. El pecado hace que la persona se denigre, el pecado hace que la persona se enferme, el pecado hace que la persona todo el tiempo esté en malos estados, en estados decadentes, en estados malos. Pero Dios vino para libertar al cautivo, para darle vista a los ciegos. Cuando le preguntaron a Juan y le preguntaron, mira, ¿qué es lo que está pasando? Dice, pero mira, dile a Juan, dile esta palabra, que los cojos caminan, que ahora los ojos de los ciegos son abiertos, del que tenía la mano seca se le restaura, y le dieron instrucciones a Juan de todo lo que le había pasado, que era el Mesías que había venido, aquí a la tierra. Damos gloria a Dios. En el libro de Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nunca varía, Él siempre está contigo. No importa lo que pase, no importa lo que esté pasando, Dios está ahí. Él nunca varía. La dádiva es el regalo, y el regalo que hemos recibido de su presencia es su Espíritu Santo. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es importante que cada vez que utilicemos nuestra lengua, sabemos que es para predicar la palabra. Siempre cuando somos obstáculos en nuestra vida, tenemos que tener cuidado, porque cuando somos obstáculos, siempre puede ser una persona pisoteada. Esa persona puede ser pisoteada por la presencia de Dios. Una persona que es obstáculo al camino de Dios es una persona que no anda en bendición. Damos gloria a Dios. La lengua, muerte y vida. Amén. Una esperanza de vida. Dice en el libro de Pedro 1, 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, que significa inmarchitable. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. El que está reservado para los cielos para nosotros. Damos gloria a Dios. Yo lo invito a ponerse sobre sus pies y que recordemos esa palabra de que Dios tiene una gran bendición con nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible. Damos gloria a Dios. Agárrate de las promesas de Dios, porque todo aquel que se agarra de las promesas de Dios tiene herramienta en el mundo espiritual para hacer todas las acechanzas del enemigo y ser cortado y deshecho todo lo malo. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor de los cielos, te damos gracias, Padre Santo. Día a día debemos saber, Señor de los cielos, guardar nuestra lengua, Padre Santo, guardar la palabra, Padre Eterno, de lo que hablamos y de lo que decimos, Padre amado. Debemos edificarnos día a día, edificar, Padre Eterno, edificar, Padre Santo, Padre Eterno de la gloria, poderoso Dios, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. No hay para mí bien fuera de ti, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Tu palabra dice, Señor, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mi bendición viene de lo alto, mi herencia viene de lo alto, Padre eterno, de la gloria, Padre eterno. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre amado, recibe gloria, honra y poder. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Grande. Amén. De la gloria de la. Ajá, tranca.